argumentos que sustentan nuestra posición. Pero primero definiremos los términos de la moción. Cabe destacar que dentro del Parlamento existen dos garantías constitucionales, la inviolabilidad y la inmunidad. Permítanme. La inviolabilidad significa irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por sus opiniones en el ejercer de sus funciones. Ahora bien, el término inmunidad significa que durante el periodo de su mandato solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización. Término que se utiliza en la moción mencionada. Continuando, fomentar viene del término incrementar, aumentar el desarrollo de algo, en este caso la corrupción, que se define como el mal uso y abuso de poder con la finalidad de extraer un beneficio propio. Pues bien, los tres argumentos que presenta mi equipo son los siguientes. El primero, la inmunidad parlamentaria utilizada como escudo por aquellos funcionarios públicos que le temen al Poder Judicial. El segundo, genera desequilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y por último, la experiencia histórica remota contraria al buen uso de la inmunidad. Empecemos. La inmunidad parlamentaria es utilizada por aquellos funcionarios públicos que le temen al Poder Judicial. Sabemos bien que el Poder Judicial es aquel que se encarga de administrar justicia. Temerle solo habría de haber cometido actos ilícitos e inmorales tales como la corrupción. Y utilizar una prerrogativa para protegerse de ella solo habría de haber cometido dichos actos. Pues bien, la inmunidad parlamentaria no negamos que se puede relevar o que puede ser levantada en caso de que el Poder Judicial presente una solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero esta tiene que ser aprobada por el Congreso en su mayoría. Bien, hemos presenciado casos en los cuales el Poder Judicial ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a más de 8 congresistas en los años del 2001 y el 2007. Sin embargo, eso fue algo insulso, puesto que no fue aprobado. ¿Por qué no fue aprobado? Porque dentro del Parlamento, así como hay amistades, también hay enemistades. Anexos que se dan, ya sea por la ideología que se comparte, por el mismo partido o por otros motivos. Algo que repercute en la toma de decisiones. Por como hemos visto, no se ha aprobado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ahora, no es el único caso que se presenta, puesto que en el año del 2011 al 2016, el Poder Judicial también solicitó nuevamente en más de 2 oportunidades el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, solo tomándose 2 casos de ellos. Ahora, ¿por qué el Poder Judicial solicitaba el levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿Por qué? Porque tenía pruebas contundentes de que dichos congresistas parlamentarios habían cometido actos ilícitos y morales tales como la corrupción. Pero puesto de que estos no fueron puesto que la solicitud no fue aprobada por el Congreso, esto hizo de que dichos funcionarios cuenten con esa prerrogativa, aún que les garantice que pueden cometer actos ilícitos y que no intervendrá el Poder Judicial. Y mucho más allá de ello, al no ser aprobado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, saben que pueden cometer actos ilícitos a futuro y, como ya mencioné antes, no ser intervenidos por el Poder Judicial. Por lo que sí, la inmunidad parlamentaria fomenta la corrupción. Muchas gracias. Eres muy amable. Invitamos al primer orador de la Casa de Oposición a que haga uso de la palabra, para lo cual dispone de 4 minutos. Esta oradora tampoco recibe puntos en voz. Muy buenos días con todos los presentes, estimados jueces, compañeros de la Cámara Proposición y compañeros de la Cámara Oposición. El día de hoy vamos a debatir una moción valorativa que dice: esta casa considera que la inmunidad parlamentaria favorece la corrupción. A lo cual mi Cámara dice: no favorece a la corrupción. Como ya me lo presentó la otra Cámara, nos dieron 3 definiciones, de las cuales solo vamos a aceptar una, que es la de inmunidad parlamentaria, y queremos redefinir lo que es favorecer y corrupción. Favorecer lo entendemos claramente como impulsar o promover, teniendo en cuenta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y, en segundo lugar, corrupción, que lo tomamos como el aprovechamiento de funciones para beneficio propio o de terceros. Este beneficio puede ser un beneficio económico o de otra índole, y lo sacamos del Código de Ética Parlamentaria.
Para poder defender esta moción, vamos a utilizar 4 argumentos sólidos. El primero es un argumento político, que dice que protege ante la persecución política. Y es que existe siempre una oposición que en la mayor parte puede ser vulnerada por sus contrincantes. Y es esta inmunidad parlamentaria la que los protege. Y asimismo hace que no sean juzgados por las opiniones que estos emiten. Y así se asegura el cumplimiento total de sus funciones. En segundo lugar, vamos a tocar un argumento social, y es que asegura la representatividad del pueblo, pues cada uno de los congresistas es parte del electorado y de esta manera la inmunidad parlamentaria permite que cada uno de ellos debata y vote adecuadamente sin que los pueda sacar del Congreso por algún caso en el cual se le esté investigando. En tercer lugar, tenemos un argumento legal, y es que asegura el debido proceso. Tenemos que tener en cuenta que a la inmunidad parlamentaria la tomamos como un requisito legal más, y es que este hace que esta investigación no tenga fines políticos de sacar a las personas. Y además, esta inmunidad parlamentaria no juzga si el congresista es culpable o inocente. Simplemente es un requisito más que asegura que se dé una investigación adecuada. Y en cuarto lugar, tenemos un argumento democrático, y es que es una garantía de la democracia. Hace que se respeten las minorías que existen en el Congreso y además hace que se respete la autonomía del Congreso, pues la inmunidad parlamentaria es la que ayuda a proteger el correcto funcionamiento del Congreso. Como statu quo, vamos a establecer a nuestro país, pero en comparación con otras naciones. Y es que en un país como el nuestro existen varias disputas políticas y asimismo, como hemos podido observar a lo largo del tiempo, se dan diversas campañas de desprestigio entre los propios partidos políticos. Y no solo eso, teniendo en comparación a Venezuela, podemos tener muy en claro lo que sucede en el régimen de Nicolás Maduro, pues tenemos una cantidad de diputados que salen de esta nación porque son perseguidos políticos, ya que van en contra de lo que promueve el presidente de esta nación. Para esto tenemos, por ejemplo, el caso de unos diputados aislados en lo que es Chile. Ellos son Beatriz Ruiz, Zulema del Valle, entre otras personas que están siendo perseguidos políticos simplemente porque no comparten las ideas que el gobernador de esta nación tiene. ¿Y esto qué hace? Que en ese país no se respete la inmunidad parlamentaria que se supone que les debería proteger. Como vemos, la inmunidad parlamentaria no favorece la corrupción, sino hace que se dé un trabajo más adecuado en el Congreso. Es por estas razones que mi Cámara defiende esta postura, que la inmunidad parlamentaria no favorece la corrupción por las razones política, social, legal y democrática. Gracias. Invitamos al segundo orador de la Casa de Proposición a que haga uso de la palabra, para lo cual dispone de 6 minutos. Este orador sí recibe 3 puntos de información entre los minutos 2 y 5, ya que el primero y el último son blindados. Bueno. Señores miembros del jurado, compañeros de la Casa Opositora, público en general, tengan una muy bonita mañana. Si bien es cierto, la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa institucional cuya finalidad es el correcto funcionamiento del Congreso o de su alteración. Esta ley puede ser interpretada de muchas formas, puesto que es un artículo generalizado. Nuestro propósito no es la derogación de este artículo, sino es la modificación de este. Podemos leer en el tercer párrafo que dice: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente. Con esto entendemos que existen cierto tipo de limitaciones para el Poder Judicial, para que el Poder Judicial intervenga con respecto a los legisladores. Nosotros consideramos que esta parte del artículo debería ser suprimida, para que así el Poder Judicial pueda intervenir
sin la necesidad de recibir permiso del Poder Legislativo. ¿Por qué nosotros decimos esto? Bien se sabe que la inmunidad parlamentaria como finalidad tuvo de equilibrar el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Por qué digo que equilibrar? En Europa, los reyes a veces hacían un excesivo abuso de su poder, cometiendo así actos inmorales, actos impunes contra los parlamentarios. Entonces, nosotros sabemos que los parlamentarios son los representantes del pueblo, y como representantes del pueblo necesitaban una garantía para que ejerzan un correcto funcionamiento. Sí, esa es la finalidad de la inmunidad parlamentaria. Pero ¿esto a qué nos está llevando en la actualidad? De que la inmunidad parlamentaria sea mal usada. Punto de información. Adelante. ¿Acaso estas denominadas limitaciones no aseguran que el proceso no tenga fines políticos? Correcto. Asegura que tengan fines políticos. Pero, si el Poder Judicial no puede intervenir de la forma correcta, estaría teniendo limitaciones, y entonces el Poder Legislativo estaría ganando un poco más en la balanza estaría ganando un poco más de peso, haciendo de que el Poder Legislativo pese más que el Poder Judicial, haciendo de que el Poder Judicial no pueda intervenir de forma directa en cuanto a los legisladores. Algunas personas lo interpretan de esta forma, de que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa individual. No es cierto, no es una prerrogativa individual, es una prerrogativa institucional. Y como ya mencioné antes, su finalidad era el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero ahora, en nuestros tiempos, este objetivo no llega a su fin, puesto que genera un desequilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, debido a que el Poder Judicial no puede intervenir de forma correcta o de una forma sencilla en cuanto a los delitos flagrantes cometidos por los congresistas. Si lo vemos desde un punto de vista de razonamiento, si un congresista tiene un privilegio, tiene una prerrogativa, pues entonces, si hay algo que avala, algo que lo blinda, pues simplemente va a poder cometer un acto corruptivo. Y este acto, pues, podría incluso prescribir. Adelante. Menciona que la prerrogativa es institucional, pero en su primer argumento sostiene que es casi un beneficio personal. ¿No es una contradicción? Tal vez lo malentendieron. En nuestro primer argumento no tratamos de decir que es una prerrogativa individual, sino más bien una prerrogativa colectiva. Pero los congresistas particularmente pueden hacer un mal uso de esta prerrogativa, haciendo de que se blinden y puedan cometer un cierto tipo de delitos. Si nosotros suprimimos esta parte de la ley, en donde dice que no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, pues la ley diría, desde el segundo párrafo, el artículo diría desde el segundo párrafo, que no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno, por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, desde que son elegidos hasta un mes después de de haber cesado sus funciones. Podemos ver que si este artículo fuese modificado de esta forma, pues habría que el Poder Judicial pueda ingresar y pueda investigar de forma mucho más correcta a los congresistas. Nosotros somos humanos y podemos equivocarnos, sí, pero también tendemos a ser maquiavélicos. Tendemos a adoptar una postura en donde si se nos ofrece algo maquiavélico, pues nosotros vamos a adoptar eso, porque simplemente somos humanos. En nuestra cabeza, en nuestro cerebro, podemos adoptar esa postura. Si nosotros tenemos algo que nos va a blindar, que nos va a garantizar que podemos cometer un acto de corrupción, podríamos cometer este acto de corrupción, porque sabemos que tenemos una garantía. Entonces, si tenemos esa garantía, pues simplemente no estaríamos respetando el correcto equilibrio entre todos los poderes, puesto que estaríamos sobrepasando al Poder Judicial.
Recalco, la inmunidad parlamentaria, gracias. Invitamos al segundo orador de la Casa de Oposición a que haga uso de la palabra, para lo cual dispone de 6 minutos. Este orador sí recibe hasta 3 puntos de información entre los minutos 2 y 5, ya que el primero y el último son blindados. Puede comenzar. Buenas tardes con todos los presentes, miembros de la Casa de Proposición y de la Oposición, y señores miembros del jurado. Desde la Casa de la Oposición, que hoy estará representada por el Colegio Andino, nuestra Cámara sostiene 4 argumentos, el político, el social, el legal y el democrático, que desarrollaré a continuación y posteriormente procederé a las refutaciones de lo vertido por la Cámara de la Proposición. Sobre el argumento político, nuestra Cámara quiere mencionar, primero, que lo que hace la inmunidad parlamentaria no es proteger a un parlamentario como tal, sino que es como prórroga institucional lo que hace es proteger a todos los congresistas de la persecución política. Y esto no solo se da a nivel del Ejecutivo o el Judicial contra el Congreso, sino que se da dentro del mismo Congreso. ¿De qué forma? Es que se protegen los partidos de oposición. Sabemos que el Ejecutivo, por ejemplo, está controlado de alguna forma u otra a través del control político por el Legislativo. Y así también las instituciones del Estado son controladas entre sí por otros organismos. Pero, ¿quién controla el Congreso? El Congreso se controla a sí mismo, pero aquí hay un riesgo, que sin inmunidad parlamentaria, este control puede llegar al abuso. Y es por eso que la inmunidad parlamentaria no favorece ni fomenta la corrupción. De hecho, lo que hace es proteger a las minorías del Congreso, protegerlos entre sí, entre los partidos de oposición. ¿Y por qué cuando se viola esta inmunidad parlamentaria lo que hace es fomentar la corrupción en lugar de lo que nos propone la Cámara de la Proposición? Tenemos un ejemplo muy claro. Los diputados venezolanos actualmente vienen siendo en su mayoría perseguidos políticos, sobre todo los diputados de la oposición. ¿Por qué? Aquí vemos 5 diputados venezolanos que actualmente tienen asilo político en Chile. Ellos aseguran que el Ejecutivo, pese a la inmunidad parlamentaria, lo que ha hecho es sobrepasar los poderes y actualmente concentra el Ejecutivo parte del poder legislativo y el judicial. En sí lo que hace la inmunidad parlamentaria es evitar que el Ejecutivo, el Judicial o cualquier tipo de poder, organismo del Estado tenga abuso de poder o incluso se intromete en los poderes legislativos. Sobre mi segundo argumento, el argumento social, nuestra Cámara asegura que en sí la inmunidad parlamentaria asegura la representatividad en el Congreso. A diferencia de lo que nos menciona la proposición, el poder emana del pueblo y el pueblo está representado como tal en el Congreso. En sí, cuando nosotros detenemos arbitrariamente a un congresista, no solo violamos el derecho del congresista, sino que estamos dañando directamente al Congreso y por lo tanto al pueblo, porque parte del electorado se ve representado en un congresista. Y el hecho de quitarle o desfavorecerlo, quitando su inmunidad parlamentaria, lo único que hace es violando el derecho del pueblo de ser representados. Punto de información. Sí. ¿Sabiendo usted que el reglamento interno del Congreso de Venezuela y el nuestro es diferente? Sí, yo entiendo, pero las legislaciones son muy parecidas. Y es por eso que a través del derecho comparado podemos usar legislaciones de otros países, sobre todo los latinoamericanos. Pero prosiguiendo con el argumento legal que tiene mi Cámara asegura que en sí lo que hace la inmunidad parlamentaria es asegurar un debido proceso. ¿Por qué un debido proceso? Porque la inmunidad parlamentaria para efectos legales no debe ser entendido solamente como una protección al congresista, sino como un requisito más para el proceso en caso de que se encuentren indicios, no como lo menciona la Cámara de Proposición, pruebas contundentes, porque en ese caso podría darse incluso la flagrancia, sino que indicios para investigar al congresista. Lo que pasa es que estos indicios pueden responder a tendencias políticas y no netamente legales. Punto de información. Sí. ¿No considera usted que deberíamos de modificar el artículo 93 para así poder tener un mejor entendimiento? Si modificar o no, nuestra Cámara considera, como respeta la moción, que no favorece ni fomenta la corrupción, más allá de si debe ser modificado o no. En sí, lo que, como les decía, es un requisito en el proceso penal.
¿Por qué un requisito? Porque lo que hace el Congreso es ver que no tenga una tendencia política, sino netamente legal. Por lo tanto, no fomenta la corrupción, de hecho, la evita. Evita que haya temas políticos dentro de un proceso penal. Y finalmente, mi argumento democrático. Y es que en sí la inmunidad parlamentaria garantiza la democracia. Porque como prórroga institucional, lo que hace es proteger a un poder del Estado. Y por lo tanto, protege también su autonomía. Nos menciona la Cámara de la proposición que en sí lo que hace es proteger como beneficio personal a los congresistas. Eso es totalmente falso, sino que, como ya mencionábamos antes, lo que hace es proteger a las minorías del Congreso, pero también su autonomía de que no hay injerencia política de parte de otros poderes del Estado. Pasando ya a las refutaciones, nos mencionan en su argumento del escudo, es que lo que hace la inmunidad parlamentaria es ser un escudo para los congresistas que le temen al Poder Judicial, porque arbitrariamente han cometido un delito y automáticamente son culpables. Lo que hace la inmunidad parlamentaria no es juzgar de culpable o inocente a un congresista, es simplemente juzgar que no tenga temas políticos dentro de un proceso penal. Una clara evidencia de ello es el congresista Kenji Fujimori, que pidió su propio levantamiento de inmunidad parlamentaria en sí para ser investigado. ¿Por qué? Porque no es que le tema al Poder Judicial. Lo que hace esto es poner un requisito más, que no tenga temas políticos en un proceso penal. Y sobre su argumento del desequilibrio nos dice que actualmente no hay una razón para seguir con la inmunidad parlamentaria. Como les mencionaba, el Congreso tiene dentro del mismo Congreso oposición, partidos de oposición. El Congreso se autorregula, pero cuando la autorregulación no se da a través de la inmunidad parlamentaria se puede llegar a abusos. Son por estos motivos que mi Cámara considera que la inmunidad parlamentaria no favorece la corrupción. Gracias. Invitamos al tercer orador de la Casa de Proposición a que haga uso de la palabra, para lo cual dispone de 6 minutos. Esta oradora sí recibe hasta 3 puntos de información entre los minutos 2 y 5, ya que el primero y el último son libres. Muy buen día, honorables miembros del jurado, miembros de la Casa Propositora y Opositora, y público presente. En esta ocasión, la Casa Opositora está representada por el Colegio Emblemático Mateo Pumacao, y haciendo mención a nuestro tercer argumento. La experiencia histórica remota próxima, contraria a un buen uso de la inmunidad. Antes de proseguir con este argumento, quiero refutar a la Casa Opositora. Hicieron mención a lo que es el congresista Kenji Fujimori, donde él pide el levantamiento de su inmunidad. La inmunidad no puede ser levantada porque no es un derecho, es una garantía. Y recalcando y haciendo una aclaración en el segundo argumento de mi equipo. La finalidad de la inmunidad era equilibrar al Poder Ejecutivo con el Legislativo, pero en la actualidad genera desequilibrio entre el Legislativo y el Judicial. Y prosiguiendo con el tercer argumento de la Casa de Proposición. La inmunidad se ha empleado mal antes y ahora. La inmunidad fue un privilegio para los políticos. La finalidad de la inmunidad fue adulterada constantemente con el pasar del tiempo. La tutela judicial por los suelos y los políticos impunes en sus fechorías. Es el panorama que ofrece la aplicación de la inmunidad contemplada históricamente, es decir, en el tiempo. Pero al pasar del tiempo, hoy la situación no ha cambiado oscilentemente. Continúa siendo un privilegio injustificado. Punto de información. ¿Acaso si se modifica dicha prerrogativa no se pone en riesgo el correcto funcionamiento del Congreso? Tenemos que ser conscientes que nuestro Congreso se basa en dos cosas: en su reglamento interno y en nuestra constitución política. Se hizo mención a la modificación del artículo 93 de nuestra Constitución, en el párrafo que menciona: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. ¿Cómo podríamos darle una modificación sin alterar el claro funcionamiento del Congreso? Fácilmente, porque la inmunidad, que no significa tener patente de corso para cometer actos ilícitos. Y es ahí donde va el tercer argumento de la Casa de Proposición. Porque
diferentes partidos a los que ha protegido de la incoación de procesos comunes, que en nada afectaban a la función parlamentaria, y un arma arrojadiza contra los políticos acusados. Esta ha sido utilizada como una patente de corso con el pasar del tiempo, pero si nosotros modificáramos dicho párrafo que mantiene la Casa de Proposición, podríamos decir que esta no significa tener patente de corso para cometer actos ilícitos. Es decir, ahí estaríamos haciendo no un derecho, sino lo que es una garantía. Entonces, las experiencias parlamentarias han manejado una nada inocente de una moneda de doble uso. Nosotros, la inmunidad parlamentaria, así como está expresa como una prerrogativa en nuestra Constitución, también está expresa en el reglamento interno del Congreso. Los congresistas se basan en ambos, la Constitución y el reglamento interno. En el artículo 16, que es la inmunidad parlamentaria, manifiesta lo siguiente: la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra elecciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejercen en su contra, ni respecto a los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial. Con el pasar del tiempo, dicho artículo ha sufrido diferentes modificaciones. Por ejemplo, el artículo fue aprobado por el Pleno del Congreso de fecha 6 de marzo de 1998, y las modificaciones posteriores que se hicieron, bueno, Más allá de las modificaciones que haya tenido históricamente esta artículo, ¿me puede mostrar, por favor, cómo es que favorece la profesión? fue modificado el 23 de octubre del 2004. ¿Pero por qué se hicieron las siguientes modificaciones? Por eso mismo. Por ejemplo, en la modificación de resolución legislativa del 17 de octubre del 2007, en esta se manifiesta la modificación de su procedimiento de la inmunidad parlamentaria. Por decir, en la actualidad manifiesta lo siguiente: la recibida de la solicitud, el levantamiento de la inmunidad y la admitida de la solicitud. Entonces, ¿por qué decimos que la inmunidad genera corrupción? Porque ciertamente es un blindaje para el Congreso, llamémoslo así. Porque se ha visto claros ejemplos de muchos congresistas que han utilizado esta inmunidad para, podemos decir, zurrarse de muchos delitos que han tenido. Por ejemplo, en el caso del señor Vinicio Ríos, se ha visto que ha utilizado su inmunidad a favor de ello. Entonces, nosotros no podemos tomarlo como un derecho que iría en contra de prácticamente la democracia. Porque ciertamente la corrupción es un hecho que afecta a todas las democracias del orden. Entonces no podemos tomarlo por ese lado. Debemos tomarlo como lo que es y como lo que está escrito, una garantía, no un derecho que afecte de tal manera. Gracias. Invitamos al tercer orador de la Casa de Oposición a que haga uso de la palabra, para lo cual dispone de 6 minutos. Este orador sí recibe hasta 3 puntos de información entre los minutos 2 y 5, ya que el primero y el último son blindados. Puede comenzar. Muy buenos días, dignos jueces, Cámara de la Oposición, Cámara de la Proposición y a todo el público presente. Mi nombre es Gerard Rondinel y el día de hoy voy a cumplir el papel de orador número 3 de la Cámara de la Oposición. Entonces, cumpliendo con mi rol, quisiera iniciar con las principales refutaciones que tengo sobre los argumentos de la Cámara de la Proposición. En primer lugar, su primer argumento no es relevante. ¿Por qué? Porque la inmunidad parlamentaria no funciona como un escudo absoluto, y esto ya lo ha demostrado nuestra Cámara anteriormente, no funciona como un escudo absoluto para el parlamentario o para el congresista. ¿Por qué? Porque incluso ya se ha demostrado que él mismo puede pedir el levantamiento de su inmunidad. Y además esto no significa que la inmunidad lo va a proteger en cualquier circunstancia. Sabemos que en caso de delito flagrante, sí o sí se le tiene que quitar la inmunidad parlamentaria. Segunda refutación.
Su segundo argumento no se relaciona con la moción. Su segundo argumento sobre el desequilibrio que existiría entre el poder ejecutivo y legislativo. Bueno, esto quisiera que me expliquen cómo es que favorece a la corrupción el desequilibrio que ellos nos presentan, ya que no se relaciona con lo que ellos están defendiendo. Como tercera refutación tengo que nos dijeron que el poder judicial tendría limitaciones cuando está vigente la inmunidad parlamentaria. Pero nosotros ya hemos refutado esto anteriormente, y es que no son limitaciones. La inmunidad parlamentaria sirve justamente para que se haga un debido proceso penal, para que se haga una buena investigación de los delitos en caso de que se estén cometiendo, y no para que se actúe arbitrariamente, y para que no se den los casos de los perseguidos políticos, como ya lo hemos visto en Venezuela. Como cuarto punto, nos dieron la razón de que se estaría protegiendo a los congresistas personalmente, pero no. En realidad, la inmunidad parlamentaria sirve para proteger a todo el Congreso y no para proteger a un solo congresista. Y eso es justamente para asegurar la democracia, ya que la inmunidad parlamentaria sirve para que todo el Congreso, que es el que representa al pueblo, no caiga fácilmente frente a diferentes acusaciones que pueden tener simplemente bases no tan sólidas. Además, también quisiera presentar ejemplos de que sí existe levantamiento de inmunidad parlamentaria. Uno de ellos es con el congresista Joaquín Ramírez, que en el año 2013 fue investigado por tráfico de terrenos. Entonces, vemos que no es un escudo para él, ya que sí se le ha investigado a este congresista. Y hay otro caso con el congresista Alejandro Llovera. Entonces vemos que la inmunidad parlamentaria se puede levantar, y además, como ellos nos piden, estos son casos en el Perú según la legislación de nuestro país. Finalmente nos han propuesto modificar un artículo de la Constitución, pero este artículo es muy importante para conservar la democracia en nuestro país. Si es que simplemente se saca la inmunidad parlamentaria, muchas personas podrían empezar a poner diferentes oposiciones a las ideas que tiene el pueblo, a las ideas que tiene el Congreso, con el único fin de destruirlo. Entonces, nosotros no podemos dejar que caiga así de fácil las ideas que tiene nuestro pueblo. Acepto su punto. ¿Usted presente que modificarla no quiere decir sacarla, sino reforzarla? Realmente no creo que sirva mucho reforzarla, porque como nosotros ya hemos presentado en nuestra moción, la inmunidad parlamentaria está ahí para que de esa forma se pueda proteger al Congreso. Y además, nosotros sabemos que sí hay ejemplos en los que se puede levantar la inmunidad parlamentaria. Entonces, su refutación no tiene absolutamente ninguna base. Bueno, ahora quisiera empezar dando el argumento político, desarrollando el argumento político que tiene mi campo. Bueno, como ya lo hemos explicado, que se protege contra la persecución política. Y es que hay muchos partidos, en una democracia hay oposición, hay proposición, como vemos en este debate. Hay partidos que están a favor de una idea y en contra de otra. Entonces, ¿qué pasa si es que no hubiera inmunidad parlamentaria? Simplemente se juzgaría muy fácilmente a las personas que están por la oposición. Y eso es justamente lo que pasa en Venezuela, con los ejemplos que ya hemos presentado de diferentes parlamentarios como Beatriz Ruiz, Zuleima del Valle, Elenis Rodríguez, José Núñez y Luis Marcano. Ellos actualmente están refugiados, un momento por favor, están refugiados en Chile por la persecución política que se está dando en Venezuela. ¿Sabe cuál es la diferencia entre inmunidad e inviolabilidad? La inmunidad parlamentaria significa que el congresista no puede recibir fácilmente, o bueno, en este caso no podría ser ejecutado fácilmente. ¿Y cuál es la segunda? Inviolabilidad. La inviolabilidad es, bueno, cuando no se van a violar sus derechos, y realmente esto no tiene que ver con la moción. Y también está el ejemplo de Antonio Ledesma, que fue el alcalde de Caracas. Y bueno, también un ejemplo muy conocido que es el de Leopoldo López. Y bueno, de esa forma es como tenemos nuestro argumento político, que asegura que se protege contra la persecución política a los congresistas. Nuestro segundo argumento, el argumento social, que asegura la representatividad del pueblo justamente a través del Congreso. Y el tercer argumento, que es el argumento legal, que asegura que se dé un debido proceso penal. Y finalmente el argumento democrático, que va a favor de las minorías y de las ideas opositoras en el Congreso, que por supuesto se tienen que respetar, que nosotros
Confiamos en que la inmunidad parlamentaria no favorece la corrupción. Y bueno, de esta forma he demostrado cómo nuestros argumentos se sobreponen sobre los de la Cámara en la proposición. Muchas gracias. Ambos equipos disponen de 2 minutos para que preparen su intervención final. El primero o segundo orador de cada equipo será quien realice esta última participación. Buenas tardes una vez más. Desde la Casa de la Oposición haremos el resumen del debate a través de los puntos de choque que se dieron. Cabe aclarar que el debate hoy se centró en si la inmunidad parlamentaria favorece o no a la corrupción. No sé si deberíamos modificar la legislación que tenemos ahora. Además, cabe resaltar también que en sí la inviolabilidad, que es que los congresistas no pueden ser acusados por sus opiniones, no se debate hoy, sino se debate sobre la inmunidad parlamentaria como tal. Desde la Cámara de la Proposición nos vertieron 3 argumentos hoy. El primero, que la inmunidad parlamentaria es un escudo porque los congresistas que han cometido delitos que arbitrariamente son culpables le temen al Poder Judicial. Nuestra Cámara refutó esto diciendo que en sí lo que hace la inmunidad parlamentaria no es determinar si un congresista es culpable o inocente, porque eso como tal es tarea del Poder Judicial. Y esto recae en mi argumento político, ya que como tal los congresistas no deberían temer el Poder Judicial, porque esto podría considerarse una persecución política. Y además esto puede darse también a través de los partidos de oposición. El segundo argumento que nos menciona la Cámara es el desequilibrio entre el Poder Judicial y el Legislativo. También fue refutado y mi argumento legal se sobrepone ante esto, ya que el Congreso se autorregula porque tiene oposición, tiene diferentes bancadas. Además, no hay un desequilibrio como tal porque solo es un requisito en el proceso, que no tenga temas políticos el proceso, sino netamente legales, y por tanto le competiría al Poder Judicial. El tercer argumento que nos sostuvo la Cámara es el argumento histórico, que nos dice que como tal la inmunidad parlamentaria nace en una monarquía, pero actualmente ya no nos sirve. Ese argumento en realidad no tiene relevancia alguna en el debate, ya que el Perú no tuvo nunca monarquía, pero no por eso podríamos negar que la inmunidad parlamentaria tuvo una importancia histórica, y es por eso que lo debatimos hoy. Por otro lado, la Cámara de la Oposición mencionó 4 argumentos: el político, que perduró a través de todo el debate y nunca fue refutado, que nos habla sobre la persecución política; el segundo, el argumento social, que es la representatividad del pueblo, el poder emana del pueblo, como lo menciona nuestra Carta Magna; el tercero, el argumento legal, que es un requisito en el proceso, que tampoco fue refutado, sino que nos menciona que fue un escudo, pero claramente nuestro argumento se sobrepone; y el cuarto argumento, un argumento democrático, que respeta la autonomía del Congreso, que tampoco fue refutado en algún momento. Por lo tanto, nuestros argumentos han desestimado los argumentos de la Cámara de la Proposición. Son por esas razones que mi Cámara sí ha demostrado que la inmunidad parlamentaria de ninguna forma u otra favorece o fomenta la corrupción, y de hecho no tendríamos que proponer modificar ningún artículo de la Constitución, sino lo que la Cámara de la Proposición debe hacer es demostrar, cosa que no cumplió con la carga de la prueba. Muchas gracias. Invitamos al orador de la Casa de Proposición a que haga las conclusiones respectivas, para lo cual dispone de 3 minutos. Este orador no puede añadir un nuevo argumento y tampoco recibe puntos de discusión. La inmunidad tiene que ver con la inviolabilidad, porque muchas veces esta suele ser mal interpretada. La inviolabilidad es la garantía que tiene un congresista para tener una libre opinión dentro del Congreso, para que su opinión, si está a favor o está en contra, sea respetada. Y la inmunidad es la garantía que tiene este congresista para que no sea procesado de una forma, para que no sea procesado en
Nuestro tercer argumento habla sobre las modificaciones que sufrió esta ley. Y si nosotros analizamos, pues podríamos deducir que esta ley sí fomentaba corrupción y actualmente fomenta corrupción. Porque entonces, díganme, ¿por qué otro motivo sería modificada una ley, un artículo? Nuestro primer argumento habla de la inmunidad y la inviolabilidad. Estos términos suelen ser confundidos. Como bien observamos, en el tercer argumento del equipo de la Casa de la Oposición, nos habla de que se respete la opinión. Claramente estaría hablando de la inviolabilidad, más no de la inmunidad. Nuestro segundo argumento, en donde hacemos mención a que en la actualidad genera desequilibrio. Y díganme ustedes, si genera desequilibrio entre el poder legislativo y el poder judicial, ¿acaso no está generando corrupción? ¿Por qué decimos que genera corrupción? Porque ¿cuál es la función del poder judicial? No es atacar al poder legislativo, no es atacar a los congresistas, sino es administrar correctamente la ley. Si el delito va a ser comprobado, pues simplemente va a tener el poder judicial un total derecho para intervenir a un congresista. En cambio, con la inmunidad parlamentaria, como está escrita en el artículo 93, pues no puede intervenir de forma correcta, de modo que el poder judicial tiene ciertas limitaciones. Nosotros planteamos que en esta parte, en donde dice de que no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, debería de ser suprimida. ¿Por qué? Para que así no haya ninguna limitación para el Poder Judicial, para que el Poder Judicial pueda hacer uso, para que el Poder Judicial pueda aplicar la ley en cuanto a los congresistas. Muchas gracias. Los invitamos a salir del salón para que los jurados puedan hacer el consolidado.